Hermanos, Dios les bendiga a todos. Que Dios colme de bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios muestre siempre su voluntad en la vida de cada uno de nosotros y nos permita seguir adelante predicando su palabra, llevando su mensaje al mundo. Primeramente quiero pedir perdón a cualquiera que estuviese conectado por los mensajes de Satanás que aparecieron allí. Y quiero pedir misericordia a Dios por estas personas que hacen tales cosas. No tienen idea la ira de Dios con aquel que se mete en sus cosas. Dios los perdone. Yo pienso que esta persona se equivocó de iglesia, y si es así, entonces lo invito a que nos conozca para hablarle de Cristo, para que conozca la verdad de la palabra de Dios, para que conozca el motivo por el cual Cristo murió en la cruz derramando su sangre por cada uno de nosotros. Dicho esto y dejándolo en manos del Señor, que Él haga su voluntad, quiero dar la bienvenida a todo aquel que está en esta mañana viendo esta transmisión, edificándose en la palabra de Dios, y quiero dar gracias a Dios por permitirnos por estos medios una vez más predicar su palabra. Que sea de gozo, que sea de edificación para cada uno de nosotros, y que Dios, que tiene el control de todas las cosas, nos permita seguir llevando su palabra a todo el mundo. En esta mañana queremos compartir con ustedes un pasaje o unos pasajes del Nuevo Testamento relacionada con la justificación por fe. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Esto es Adán. Pero por medio del postrer Adán, esto es Cristo, vino la justificación por nuestra fe y la reconciliación de todo hombre pecador que cree en Cristo. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, justificados ante Dios. Y con la salvación hemos recibido grandes beneficios, los cuales podemos disfrutar cada día de nuestras vidas. La muerte de Cristo en la cruz reconcilió al hombre con Dios y trajo la paz entre el hombre y Dios. Luego que estábamos separados de Dios por el pecado, luego que nacimos con la herencia pecaminosa de Adán, sin una esperanza, con una condenación en el infierno segura, Dios se encarnó en Cristo para que muriera en la cruz derramando su sangre, para perdonar nuestros pecados, para darnos una salvación, tan solo por gracia y por su infinito amor, y para reconciliar esa enemistad que había entre el hombre y Dios. Qué hermoso es conocer de esto en la palabra de Dios. Pensar que estábamos muertos espiritualmente, que no teníamos derecho a nada,
que teníamos el infierno ganado, pero que Dios en su infinito amor mandó a su Hijo al mundo a morir y a derramar su última gota de sangre para reconciliarnos con Dios Padre. En el día de hoy quiero compartir con mis estimados hermanos y todo aquel que vea esta transmisión, no sin antes pedirle a Dios que abra el entendimiento de cada uno, para que nos gocemos en ver los resultados o los beneficios que nosotros obtenemos una vez que creemos en Cristo y que somos salvos. Beneficios que disfrutamos durante toda nuestra vida hasta que vayamos con Él, para entonces disfrutar de las riquezas celestiales. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar ante esta congregación maravillosa que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de llevar tu mensaje. Y gracias aún más por lo que tú hiciste, has hecho y seguirás haciendo por la vida de cada uno de nosotros. Por darnos un regalo tan grande e inmerecido como es la salvación y la justificación. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque sabemos que el enemigo está molesto porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Ya ellos tienen su paga. Pero mientras estemos en esta vida, te pedimos la fuerza y la sabiduría para seguir hablando de Cristo, para seguir predicando la palabra de Dios, para seguir exhortándonos unos a otros y edificándonos unos a otros. Padre, pon tú las palabras, pon tú la sabiduría, pon tú el entendimiento para que nos podamos disfrutar y nos gocemos en este tiempo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como les dije, hermanos, vamos a estar hoy por primera vez en este año andando en algunos pasajes del Nuevo Testamento para enfatizar en los beneficios que obtiene todo creyente por haber creído en Cristo como su Salvador personal y ser justificado por su fe. Y vamos de una vez a Romanos capítulo 5 y vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce, paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué buena
noticia, hermanos, y yo la disfruto. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Somos salvos. Y los beneficios que en adelante vamos a enumerar aquí no son frutos, sino más bien los resultados de la justificación por fe en nuestro Señor Jesucristo. Debo decirte, hermano, que tú estás disfrutando de estos beneficios de los cuales vamos a hablar y a lo mejor no te has dado cuenta y no los estás evaluando, lo importante y la diferencia que han hecho en nuestras vidas el disfrutar de esta mesa servida que Dios nos ha dado. Hemos sido salvos por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada por precio y un alto precio en la cruz por la sangre de Cristo. Nos libró de la culpa de pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había una separación, una brecha, un abismo entre nosotros y Dios. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, vino a justificarnos ante Dios Padre. Y con su sangre nos redimió y nos libró de esta culpa del horrendo pecado. La cuestión del pecado ha sido arreglada por Cristo. Eso quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador personal, ya tienen un hogar eterno en el cielo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese hogar que Cristo nos fue a preparar al cielo. Desde que fuimos salvos, hemos recibido todas estas bendiciones o beneficios. Todo aquel que confía en Cristo como Salvador personal está disfrutando ya de estos beneficios. Dios los ha colocado sobre una mesa servida para cada creyente. Y todo lo que tiene que hacer el creyente es tomarlos y disfrutar de ellos. Vamos a ver en este pasaje algunos de estos beneficios. Número 1, el versículo 1 dice aquí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer beneficio o resultado de nuestra justificación, la paz. La paz con Dios. Los que hemos sido justificados por la fe en Cristo, tenemos paz con Dios. ¿Pero qué paz? La Biblia habla de varias clases de paz. El mundo habla de una paz. Las Naciones Unidas hablan de la paz mundial. Algunos piensan que promoviendo o divulgando a través de todos los medios la paz va a venir al mundo. Déjeme decirle, hermano, que nunca podrán lograr la paz, porque solo el príncipe de paz puede traer paz a la tierra. Bien lo dijo Isaías allá en el capítulo 9, versículo 6, cuando dijo que uno de los nombres es príncipe de paz. También tenemos en la Biblia la paz que se conoce como tranquilidad del alma. Gloria a Dios por eso.
Gloria por la paz del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó allá en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 27. Dice la palabra de Dios allí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los la doy como el mundo la da. Noten que la paz que Cristo nos da no es la que el mundo habla. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No debemos turbarnos. Cristo con su muerte nos dio una paz grande. Lamentablemente, algunos creyentes no pueden vivir esta paz del alma. Esta paz del alma es para aquellos creyentes que descansan en Cristo, aquellos creyentes que están cumpliendo con su voluntad. Estos pueden disfrutar de la paz del alma. Esta es la paz, hermanos, pero los creyentes en sus altas y en sus bajas, en problemas y no problemas, a veces no disfrutamos plenamente de esa paz que Cristo nos dio cuando Él se sacrificó allá en la cruz por nosotros. Pero la paz que se refiere a este versículo, Romanos capítulo 1, tenemos paz para con Dios. Esta paz que se refiere aquí como primer resultado de la salvación. Noten, primer resultado de la salvación y la justificación por fe es el estado de estar reconciliados con Dios Padre. ¿Y qué paz? Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. Tenemos salvación permanente y vida eterna porque Cristo, con su muerte en la cruz, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios Padre. Esa es la paz que se refiere aquí. La paz que resulta de tener perdonados los pecados y de estar en una nueva relación íntima con Dios. La pregunta, ¿usted está disfrutando de esa paz, hermanos? ¿O todavía usted tiene una vida martirizada? ¿O todavía usted tiene una vida que siente que está sin rumbo? ¿O todavía usted en su vida está llena de problemas y problemas y no siente la paz con Dios? Mire su pecado. La paz que se refiere a este versículo es la paz de tener los pecados perdonados y de disfrutar una relación íntima con Dios Padre. Porque Dios aborrece el pecado. Y para poder tener paz con Dios, hay que tener los pecados perdonados, y por eso Cristo nos dio esa paz al morir por nosotros en la cruz. Usted no tiene que hacer más nada si ya aceptó a Cristo. Usted solamente tiene que disfrutar de esa paz, de estar reconciliado con Dios. Ya Cristo lo hizo todo. Usted tiene que disfrutar esa paz. En la vida secular, cuando hay problemas entre una pareja, uno y el otro, muchas veces tienen que ir al juez para que imparta las sanciones y la paz. Cuando hay un conflicto laboral, las personas tienen que ir a un tribunal de conciliación para que un juez dicte la reconciliación. Déjeme decirle, hermano, que el juez justo es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros delitos, y ahora tenemos paz para con Dios. Segundo beneficio o resultado de la justificación está en el versículo 2 y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acceso directo a Dios.
Cuando fuimos justificados por nuestra fe en Cristo, tenemos acceso directo a Dios mediante nuestra oración. El Hijo de Dios puede dirigirse a su Padre Celestial en cualquier momento y cualquier lugar, y Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Desde el momento que murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y desde ese momento todo el que cree en Cristo tiene entrada directa al trono de la gracia. Miren lo que nos dice Hebreos. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos 4:16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Beneficio de la justificación por fe, de la salvación. Ahora tenemos acceso directo al Padre. No tenemos que ir con ningún mediador. El mediador entre el hombre y Dios es Cristo. Nosotros podemos ir directamente a nuestro Señor porque tenemos acceso directo. Segundo beneficio, acceso directo a Dios. Tercer beneficio, allí mismo en el versículo 2 dice la parte B: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tercer beneficio, la esperanza. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Hijo de Dios tiene una esperanza. El Hijo de Dios tiene un futuro. Tiene algo que esperar en el futuro. Tiene algo que anticipar en los años venideros. El Hijo de Dios tiene la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo a recoger a su iglesia, a raptar a su iglesia para llevarla a su presencia en algún momento. Por eso es la gloriosa esperanza que tenemos todos los cristianos, que un día se cumplirá. El creyente tiene la esperanza, algo por qué vivir, por qué disfrutar y por qué gozarse en esta vida, porque tiene la esperanza de que un día estará por siempre con el Señor en la vida eterna, disfrutando en el cielo. Mire lo que nos dice Tito, capítulo 2, Tito 2 y Tito 2, capítulo 3, versículo 13. Tito 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza: la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es vivir justificados por Cristo. Somos salvos. Qué glorioso es vivir en paz con Dios. Qué glorioso es saber que tenemos entrada directa al trono de la gracia. Y qué hermoso es vivir con una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Cuarto resultado de la justificación: triunfo en medio de las dificultades. Miren el versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Se requiere dificultad para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. Las pruebas son necesarias.
La única manera que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando, cortando aquellas cosas que nos impiden una buena relación con Él. Por eso son necesarias las pruebas. Porque a veces el Señor tiene que quitarnos esos brotos, esas hojas secas que no dan fruto, esas cosas que nos impiden acercarnos a Dios, esas malas costumbres, para que entonces nosotros podamos dar fruto y tener una relación íntima con Él. Por eso las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. Anoche hablábamos de esto en la reunión de varones. Son necesarias las pruebas, pero nos gozamos, dice aquí, nos gloriamos en las pruebas. Porque las pruebas producen paciencia. Y la paciencia nos ayuda a descansar en el Señor. Y las pruebas producen esperanza, porque en las pruebas aprendemos a confiar en nuestro Dios, que Él nos dará la victoria. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Noten esto, hermano. Los sufrimientos y las aflicciones, las pruebas son o deben ser parte de nuestra vida como cristianos. Son necesarias para que crezcamos. Son necesarias para que disfrutemos después en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las aflicciones de este mundo entonces no serán nada comparable con la gloria venidera. Beneficios 5 de estos que estamos enumerando, adquiridos por la justificación en Cristo Jesús. Beneficio 5 está en el versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, note hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero noten el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten la secuencia aquí, mis hermanos. Dice aquí, comenzando, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué beneficio! ¿Qué resultado más favorable? Cuando yo creí en Cristo como mi Salvador personal, dice aquí que el Espíritu Santo de Dios derramó su amor sobre nuestros corazones. Es algo grande. Este amor derramado en nuestros corazones no es nuestro amor por Dios. Es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, que fue derramado en nuestros corazones. Este amor de Dios es hecho real cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y somos justificados por fe. Este amor de Dios es hecho real. El amor de Dios fue derramado. Noten, hermano, la expresión. Cuando se derrama algo sobre un recipiente, nuestro corazón
fue el recipiente donde Dios derramó su amor a través de su Hijo amado Jesucristo, y el Espíritu Santo fue quien derramó ese amor en nuestras vidas. Porque Dios es amor. Ese es su carácter. Y nosotros disfrutamos de ese amor aunque estemos en pruebas. Porque aún las pruebas son parte del amor de Dios hacia nosotros para que nos acerquemos más a Él. Hermanos, yo no sé tú. Gloria a Dios que tú lo sientas también. Pero en cada situación que uno vive en este mundo, por muy difícil que sea, cuando tú pones tus ojos en Cristo, tú ves el amor de Dios derramándose por todas partes. Cuando tú pasas una prueba, tú ves el amor de Dios derramándose en tu vida, en tus familiares, en todo lo que tú haces. Tú ves el amor de Dios derramándose. Muchas veces no disfrutamos de este amor porque no andamos bien con el Señor, porque andamos en nuestras vidas de pecado y no andamos en una relación íntima con el Señor. Pero déjame decirte que aún en las pruebas, el amor de Dios se manifiesta grandemente por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice la palabra de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te parece poco eso, mi hermano? Por su gran amor que derramó en nosotros, mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo tomó el lugar, tomó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y aunque todos nosotros somos pecadores, dice el versículo 8, todos nosotros somos pecadores, aún así Él murió por nosotros. ¿Qué clase de amor? ¿Qué amor tan grande el de Dios? Pero ese amor es derramado en nosotros como resultado de nuestra justificación por fe. Una vez hemos sido declarados justos, salvos delante de Dios. Dios mostró su amor para con nosotros al dar a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Y dice aquí en el versículo 5, y entonces el Espíritu Santo derramó ese amor en nosotros. ¿Por qué derramó ese amor en nosotros? Primeramente, porque así es el amor de Dios, tan inmenso. Las damas estaban hablando del amor ágape. Este es el amor ágape, el amor sacrificial nacido de Dios. Nosotros, al recibir ese amor de Dios en nuestras vidas, nosotros también podemos amar a los demás, así como Cristo nos ha amado a nosotros. Y ese es el llamado, a que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Hermanos, no importa los ataques del enemigo, no importa lo que dijo alguien que entró al WhatsApp, no importa. El amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros porque Dios derramó el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y aquí también es la primera vez en Romanos que nos habla del Espíritu Santo. Porque una vez fuimos justificados, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Ahora nosotros, como dice Primera de Corintios, allá en el capítulo 6, versículos 19 y 20, ahora vez recibimos a Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice allá, y no sois vuestro, porque fue comprado con precio. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él derramó ese amor de Dios
en nuestros corazones. Hermanos, yo no sé tú, pero yo me siento totalmente emocionado, totalmente gozoso de ver todos los beneficios que nosotros recibimos en el momento de nuestra justificación, y que muchas veces por andar en el día a día cotidiano de cada uno de nosotros no nos damos cuenta de todas las bendiciones que hemos recibido. Primera de Juan 4 y versículo 7 y 8 nos habla del amor entre nosotros. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios allí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, es de Dios. Todo aquel que ama, nota hermano, es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso que este amor fue derramado en nosotros una vez fuimos justificados, una vez fuimos salvos. Dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso el mundo no entiende. Usted y yo lo sabemos, y escriben cosas feas y hablan cosas feas de la palabra de Dios porque no entienden, porque el amor de Dios no ha sido derramado en ellos todavía. Qué triste por ellos, pero oremos para que vengan y reciban el amor de Dios también. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Gloria a Dios por ese amor que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Pero no tan solo estos 6 resultados o beneficios hemos recibido al ser justificados por nuestra fe en el Señor Jesucristo. También hay una palabrita aquí en este pasaje que es de suma importancia en nuestras vidas: la reconciliación con Dios Padre. Una vez creímos y fuimos justificados por la sangre de Cristo, fuimos reconciliados con Dios Padre. Él pagó el precio para que usted y yo hoy en día tengamos una relación íntima con Dios Padre. Miren Romanos 5, versículo 9 al 11. Romanos 5, versículo 9 al 11. Pues mucho más dice aquí, estando ya justificados, note el primer paso, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Recuerdan lo que les hablé hace un rato sobre los litigios en el mundo secular? Y que hay que ir a los tribunales para ser conciliados y que haya una reconciliación entre ambas partes. Pues para que haya esa reconciliación tuvo que haber problemas. Antes tuvo que haber enemistad, conflictos entre uno y otro. Y eso era lo que había entre el hombre y Dios. Había conflicto. Éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros, por su amor hacia la humanidad. Estábamos separados de Dios por el pecado. Merecíamos el castigo eterno. Solo merecíamos eso, el castigo eterno. Pero Cristo cargó todos nuestros pecados con su muerte en la cruz. Todos. La oscuridad profunda y la enemistad con Dios en que estaba el hombre fue reconciliada por Cristo, por su sangre preciosa.
Entonces la muerte en la cruz de Cristo tiene un significado muy grande. Era necesario para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Estamos separados. El término reconciliación presupone un estado de enemistad entre ambas partes. Y eso era lo que había entre el hombre y Dios. Enemistad. El hombre estaba separado en enemistad con Dios, producto del pecado, porque nacimos con la herencia pecaminosa de Adán. Estábamos separados, lo cual crea un estado de ira entre Dios y el hombre. Así estábamos. Así está el hombre antes de conocer a Cristo. En un estado de enemistad, de conflicto, de ira, de separación total con Dios. Miren cómo nos dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, éramos enemigos de Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2 nos dice allí, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso significa conflicto, enemistad entre Dios y nosotros. Pero gloria a Dios, por la muerte de Cristo en la cruz, fuimos reconciliados con Dios. La muerte de Jesucristo en la cruz quitó la enemistad y la separación que había entre Dios y el hombre. Y ahora estamos reconciliados bajo una relación íntima con Él. El hombre estaba bajo sentencia de muerte, pero Cristo vino a traer la justificación. Nos reconcilió con Dios Padre. Lo único que tiene que hacer el hombre es creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, como único y suficiente Salvador. Él es el juez justo. Él fue quien vino a reconciliarnos. Usted y yo no podíamos hacer nada para nuevamente tener amistad con Dios. No podíamos hacer nada para justificarnos ante Dios. Fue Cristo quien nos justificó, nos salvó y nos reconcilió ante Dios Padre. El alcance de esta reconciliación es grande. Miren Colosenses 1, 20 al 23. Colosenses 1, 20 al 23. Lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y te lo voy a repetir, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Reconciliado. Él vino a reconciliar todo. En él fueron hechas todas las cosas.
Pero él con su muerte en la cruz dice que vino a reconciliar la enemistad que había entre nosotros y Dios. ¿Y cómo la reconcilió? Mediante su sangre en la cruz que fue derramada. Reconciliada la enemistad entre Dios y el hombre, entonces podemos tener una relación íntima con Él y disfrutar de todos estos beneficios espirituales que recibimos desde el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo vino a abrir el camino para que todos los seres humanos puedan venir al Padre. La muerte de Cristo puso a un lado el pecado que le impedía al hombre disfrutar de una relación íntima con Dios. Esto quiere decir que Cristo, al pagar el castigo por su pecado y el mío, nos reconcilió con el Padre y ahora tenemos paz con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Que nosotros estemos ahora reconciliados y en paz con nuestro Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio muy alto para que usted y yo fuésemos justificados y reconciliados delante de Dios Padre. Por eso el versículo 23 que leímos allá dice: si permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto me dice mucho a mí, hermanos. Esto me dice mucho. ¿Por qué no podemos disfrutar de todas estas bendiciones muchas veces? Porque no permanecemos firmes en la fe. Porque constantemente nos desviamos y queremos vivir igual que vive el mundo. Porque constantemente estamos pecando y no queremos reconocer nuestro pecado delante del Señor. Analice su propia vida, hermano. Y si usted no está disfrutando de todas estas bendiciones, será mejor que se ponga a cuentas con Dios. Porque Él lo hizo todo. El ser humano solo tiene que tomar una decisión. Aceptar el sacrificio de Cristo. Creer en Cristo como su Salvador personal. Y será reconciliado con Dios el Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla para nosotros! Pero no tan solo estos beneficios, sino que Dios también, por medio de Jesucristo, nos hizo nuevas criaturas. Nos hizo una nueva creación a la imagen de Cristo y nos dio un ministerio nuevo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero terminar viendo un poco sobre este ministerio que ha sido asignado a todos los creyentes, pero que muchas veces no nos queremos ni enterar del ministerio que tenemos. Ah, no, es que yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Sí tienes. Desde el día que aceptaste a Cristo, Dios te dio el ministerio de la reconciliación y vamos a ver de qué se trata. Vaya conmigo a segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17 al 20. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, si fue justificado, si fue salvo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nuevamente me lo repite. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio
Subrayelo en su Biblia. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay, hermano, ¿y qué es esto? Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora sí lo vamos entendiendo, hermano. ¿Qué nos encargó Dios a nosotros? La palabra, el evangelio, para que otros sean también reconciliados. Por eso se llama el ministerio de la reconciliación. Dice, y nos encargó, dice el 19, en la parte final, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Dice el 21, ya, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuéramos justificados. Este pasaje tiene grandes connotaciones y muchas enseñanzas. Sé que nos los aprendemos de memoria, pero a veces no tenemos ni idea de la profundidad del significado de este pasaje. Los cristianos ahora dice aquí que somos nuevas criaturas. Comenzando con eso. El Espíritu Santo nos da vida nueva y no seremos la misma criatura que antes éramos jamás, porque ahora somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo. No hemos sido transformados, no hemos sido rehabilitados, no hemos sido reeducados, no. Somos nueva creación viviendo en unión total, vital con Cristo. No, Dios no nos puso parches. Dios no nos puso remiendos. Dios hizo de nosotros una nueva creación en unión vital a Cristo. Ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo y le pertenecemos a Él porque Él pagó el precio con su sangre. Él nos compró. Somos de Cristo. Amén. Amén por eso. Somos de Cristo. Y esto es lo nuevo en nuestra vida. La relación que ahora tenemos con el Señor Jesucristo para alabanza y su gloria es una relación íntima y nueva. Y por eso, al ser una nueva creación, se nos dio el ministerio de la reconciliación, que habla el versículo 19, 18 y 19. El ministerio de la reconciliación. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos atrae, dice, hacia sí mismo. Como dice allá en Juan 15, 17. Ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Dios nos concilió consigo mismo. Eso quiere decir, nos reconcilió. Nos concilió consigo mismo, nos reconcilió. Borró nuestros pecados. O sea, nos perdonó y nos hace justos. Y ya dejamos de ser enemigos y extraños para Dios. Eso lo logramos cuando confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Dios es el que efectuó todo. Dios, encarnado en Cristo, efectuó todo. Tenemos la reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Noten
Dos personas en una. Cristo es Dios. Así que él mismo nos reconcilió consigo mismo, nos atrajo hacia su persona, nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó, nos dio una nueva vida, una nueva creación. Y ahora nos dice, ahora que eres nueva criatura, ustedes tienen la responsabilidad, el deber del ministerio de la reconciliación. Al reconciliarnos con Dios, tenemos el privilegio, y debemos verlo así, el privilegio y el deber de anunciar las buenas nuevas de salvación. El ministerio de la reconciliación es el ministerio de anunciar las buenas nuevas de salvación, de animar a otras personas para que sean salvos y también reconciliados. Este es el ministerio de la reconciliación, que usted y yo tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación para que otros sean reconciliados con Dios Padre. La reconciliación es más que tener los pecados perdonados. La reconciliación implica una relación cambiada, una relación completamente íntima con el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso, ahora Cristo aquí introduce una nueva palabra. Ahora nos llama embajadores. Embajadores. Porque es que ya nos dio el ministerio. El ministerio es el ministerio de la reconciliación, promulgar el evangelio. Y ahora como embajadores nos dio un título. Embajadores, representantes de un país en otro estado. Nosotros, como creyentes, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra, enviados con su mensaje de reconciliación al mundo. Ahí lo tienes. Embajadores de Cristo, enviados con su mensaje de reconciliación al mundo, con su mensaje de salvación. La pregunta es, y que yo te hago en esta mañana, ¿cómo estás cumpliendo con tu responsabilidad de ser embajador de reconciliación en Cristo? Lo estamos haciendo, hermanos. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Recuerden, Pedro dijo, somos extranjeros. Y Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que Cristo nos tiene aquí como embajadores para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Este es el ministerio de la reconciliación. Cristo murió en la cruz, nos justificó, nos reconcilió con Dios Padre para darnos el ministerio de la reconciliación, de promulgar las buenas nuevas de salvación al mundo perdido. ¿No te parece que esa persona que entró hoy a hacer comentarios soeces necesita ser reconciliado con Cristo? Ese es nuestro trabajo. Llevarle el mensaje del evangelio para que personas como esa sean reconciliados con Dios y entonces tenga discernimiento espiritual. Entonces reciba las bendiciones que tú y yo estamos recibiendo, por lo cual entendemos y discernimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que fuimos justificados por Cristo! ¡Qué bendición que Él nos salvó! ¡Qué bendición que Él murió en la cruz para reconciliarnos con Dios Padre! ¡Qué bendición es que una vez reconciliados tenemos un trabajo, tenemos un ministerio! El ministerio de la reconciliación, que somos embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra, pero no representantes de Cristo para quedarnos sentados allí en el sillón donde está, sino para que nos paremos de ahí, tomemos la Biblia, tomemos los tratados y vayamos y llevamos el evangelio de Cristo a las calles. Ese es el ministerio. Quiero terminar, hermanos, porque esto es emocionante. Quiero terminar con unos comentarios importantes como resumen.
y aplicación para nuestras vidas. Hemos sido justificados por Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Ningún hombre es capaz de justificarse a sí mismo delante de Dios. Ningún hombre es capaz de hacer nada para ser salvo. Cristo nos justificó, Cristo nos salvó. Solo tenemos nosotros que poner nuestra fe en Cristo y creer en Él. Esta reconciliación, esta justificación nos trajo paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios y tenemos acceso directo a Dios. ¿Por qué tenemos acceso directo? Porque ahora tenemos paz con Dios. Tú no tienes acceso directo ante un enemigo. Pero si tú estás en paz con Él, tú tienes acceso directo. Disfrutamos de la esperanza de la vida eterna. Vivimos en aflicciones, en prueba, en turbulencia, en lo que tú quieras. Pero al final tenemos una esperanza. La gloria venidera cuando Cristo sea manifestado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Una vez fuimos justificados por fe, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Lo estás viviendo, hermano? ¿Sientes ese amor de Dios derramado en tu corazón? ¿Sientes ese derecho, ese deber, ese privilegio de llevar el ministerio que Dios te ha puesto por delante de la reconciliación? Hemos sido perdonados y reconciliados. Note, hemos sido perdonados y reconciliados. Tú puedes perdonar a alguien, pero no necesariamente tú vas a tener 100% la confianza más en él. Pero Dios nos perdonó y nos reconcilió. Y ahora somos de su rebaño. Somos hijos de Dios y tenemos una herencia en el cielo. ¿Y qué herencia? Y ahora finalmente tenemos el ministerio de la reconciliación, porque somos embajadores de Cristo. Somos sus representantes en la tierra para cumplir con el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió para que nosotros llevemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo estás cumpliendo? Si no lo estás cumpliendo, hermano, será bueno que hoy mismo tú te pongas a cuenta con Dios. Será muy mío. Si tú no estás disfrutando de todas estas bendiciones que hemos hablado, la paz con Dios, la esperanza, el acceso directo a Dios, la victoria aún en las turbulencias, en las tribulaciones, en las pruebas, la esperanza en Cristo, el Espíritu Santo y el amor de Dios morando en nosotros y la reconciliación con Dios. Si tú no estás viviendo estos resultados de la salvación, entonces será mejor que tú te pongas a cuenta con Dios en este momento. Y aquella persona que nos está viendo, que no ha conocido a Cristo, yo te exhorto en esta mañana a que inclines tu rostro y le digas a Cristo en oración, reconozcas tus pecados, te arrepientas de tus pecados e invites a Cristo a morar en tu corazón y le pidas que te salve. Pero tú que ya conoces a Cristo, es bueno que despiertes. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y comienza a ejercer tu ministerio de la reconciliación, llevándole el evangelio a todo aquel que lo necesita, como esta persona que se metió hoy a la transmisión a decir cosas impropias. Tenemos un trabajo. Cuando vemos estas cosas, hermanos, nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, el ministerio de la reconciliación. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque tú nos permites entender lo que tú nos quieres decir en cada uno de tus mensajes. Señor, perdónanos, Padre, porque aunque tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre por nosotros y derramaste tu amor infinito en nuestros corazones, aún nosotros a veces somos duros, aún nosotros somos rebeldes, aún nosotros somos pecadores. Pero ayúdanos, Padre,
a recapacitar y a reconocer nuestras fallas. Ayúdanos a mirarnos delante de ti a la luz de tu palabra. Ayúdanos a compararnos contigo y no con nadie más. Y ver nuestras falencias, nuestras fallas en nuestra vida como cristianos. Padre, si alguien ahí está viendo esta transmisión y no ha recibido a Cristo como Salvador personal, yo quiero interceder por él en esta mañana para pedirte, Señor, que escuche su oración. Para que tú, Señor, le abra los brazos y le aceptes como Salvador personal, le abra los brazos y le aceptes como su hijo, para que le salves y le des la vida eterna y esta persona pueda disfrutar de todos estos beneficios que recibimos nosotros al ser justificados por la fe en Cristo. Padre amado, ten misericordia de aquellos que no quieren entender tu palabra. Ten misericordia de nosotros porque muchas veces, aún entendiendo, no queremos oír. Ten misericordia de nosotros porque muchas veces cerramos nuestros oídos y nuestro corazón a tu bendita palabra. Pero Señor, ayúdanos, Señor, te lo pido, te lo ruego, en el nombre santo de tu Hijo amado, que nos permitas entender este ministerio tan hermoso que tenemos y que nos permitas disfrutar de cada una de las bendiciones que tú nos has dado desde el momento en que hemos sido justificados por tu sangre. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a la congregación de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. Bendice a cada uno de los que está mirando esta enseñanza y que tú le has tocado su corazón y que en este momento están recibiéndote como Salvador personal. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tomes el control de nuestras vidas en el nombre santo de tu Hijo hermoso, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.